yo voy a tratar, y permitirme que os trate de tú, de daros unas ideas, unas cosas que en algunos casos las podemos hacer nosotros, porque como nos han comentado, el cambio climático lo tenemos aquí ya, y si no tomamos medidas, pero todos vamos a tenerlo muy difícil para revertirlo. Entonces, como os decía, os va a dar una serie de formas, hábitos que tenemos, para que de alguna forma colaboremos y participemos en esa mejora, como primera parte, como veis aquí. Y luego hablaré un poquito también de lo que es las energías renovables, cómo tenemos definida la estrategia en el EVE, y en la parte de movilidad eléctrica. Como sabéis, EVE es la agencia energética del Gobierno vasco, o sea que la política o estrategia relacionada con el mundo de la energía del Gobierno vasco la lideramos desde el EVE. Si en algún momento hay algún aspecto, algo que os surge duda, que no entendéis, bien me podéis interrumpir, o si no, al final habrá un tiempo importante para que yo todas las dudas que os puedan surgir os pueda responder aquí, y si no, las pueda trasladar a las personas que son más expertas que yo en los temas que vamos a tratar, sin ningún problema. Vamos a procurar hacerlo esto lo más ameno y ágil posible, y que todos estemos a gusto. Entonces, aquí veis un pequeño índice de los aspectos que voy a tratar, y sobre todo a nivel de actividades o la vida diaria que nosotros hacemos en nuestros hogares. En la introducción tenemos y vamos a ver acciones que vamos a poder hacer sin ningún coste, modificando nuestros hábitos, y otras, como veis aquí, que requieren de un coste. Bien, entonces veis a la izquierda una serie de formas de actuar, que luego vamos a ver en más detalle, que no tienen necesidad de invertir, que es solamente por cómo hagamos, por ejemplo, nuestra actividad de uso de la calefacción, cómo cocinemos los alimentos, por recordar algunos, que van a suponer un ahorro de energía, y la energía está muy relacionada con las emisiones. No es directa la relación, pero bueno, todo aquello que nosotros hagamos para reducir el consumo de energía, al final va a representar una reducción de emisiones. Aquí estamos las personas que estamos, pero si esto lo haríamos a nivel de planeta y todos participaríamos, eso sí haría de alguna forma conseguir un objetivo importante en la reducción de emisiones. Y luego hay otras que luego vamos a ver, pues que requieren también de una pequeña inversión, porque hay veces que necesitamos unos equipos que sean más eficientes, que por lo tanto consuman menos energía, y va un poco en línea con el objetivo que queremos conseguir. Y ya veis aquí una serie de ejemplos que, dependiendo qué tipo de actividad, acción o hábito hagamos, pues vamos a conseguir ahorros que en algunos casos pueden representar hasta un 80% del consumo de energía que tiene esa actividad concreta. Entonces, importante también tener en cuenta esto, es decir, vamos a procurar cambiar nuestros hábitos, pero lógicamente sin perder confort, porque lo más sencillo sería, en el ejemplo de la calefacción, es decir, yo no enciendo la calefacción y ahorro todo, pero eso tampoco es. Si hace frío, lógicamente yo tengo que tener unas condiciones de confort, no los 27 grados que muchas veces, o 26 decimos, igual con 20 grados y una bata en casa o el pijama o lo que sea, pues estamos tan bien como si estaríamos a 27 grados con pantalón corto. En esa línea van. Y como veis abajo, todos estos ahorros que generan también nos benefician a nuestro bolsillo, porque no tenemos que olvidar que la energía la pagamos nosotros, a cualquier compañía suministradora, comercializadora o lo que sea, y tiene un coste, y si ese coste es menor y seguimos manteniendo nuestras condiciones de confort y de calidad de vida y todo, pues estupendo, bienvenido. Vamos a los consejos prácticos y vamos a ir concretamente a la iluminación. En la iluminación hay varios consejos, yo no sé en qué, no me acuerdo en el orden que están, pero el más importante es el que veis ahí, aprovechar la luz natural. Es decir, ahora próximamente, si no recuerdo mal, el sábado que viene, 30 de marzo al 31, va a haber que adelantar la hora, porque todavía no se ha establecido realmente si se va a quedar el horario de invierno, el de verano, cómo se va a quedar. Pero de alguna manera eso en principio se hace con la idea de que la actividad general de las personas se adapte al nivel de luz natural que tenemos, y entonces con eso conseguiremos evitaremos el consumo de equipos
que no son necesarios. Como veis, ahí hay una serie de pautas. Antes de que me olvide, estas presentaciones las vais a tener a disposición y en cualquier momento a Inma las colgarán en la página web, pues las podéis disponer. Como veis, hay todos aquellos casos, en este caso, otro aspecto importante es que hay que utilizar otro tipo de lámparas que son más eficientes, es decir, las lámparas incandescentes ya están prohibidas además, ya no se fabrican. Si vas a un comercio y las tienen, pues igual te las pueden dar, pero en principio ya no se pueden utilizar. Ahora la tecnología que lógicamente es más eficiente es la tecnología LED, es más cara, pero la vida útil de estas lámparas es mayor. Entonces, si al final hacemos cuentas de lo que nos cuesta esa lámpara y el tiempo que la utilizamos, lógicamente estamos ahorrando dinero también. Aquí veis, dependiendo también en el ámbito de nuestra vivienda o de nuestra oficina, donde estemos, también se puede hacer una sectorización, es decir, si tenemos un local muy amplio y solamente estamos utilizando una parte, pues vamos a iluminar la parte que realmente estamos utilizando. Los detectores de presencia también, hoy entramos en muchos restaurantes, en muchos bares, en muchos sitios, y sobre todo en los aseos, y se encienden en el momento, además aquí mismo también, en el ayuntamiento también tienen detectores de presencia, es decir, en el momento que entra una persona y una actividad se enciende y cuando deja de haber actividad o persona se apaga. Esas son medidas ya, no como la primera de ahorrar en utilizar la luz natural, que requieren de una pequeña inversión, pero que también ahondan en un ahorro de energía. Aquí veis un poco la correlación que hay en el tipo de lámparas utilizadas, desde las incandescentes y menos eficientes a las de tecnología LED y más eficientes. Como veremos luego, sobre todo en electrodomésticos, aquí también hay un etiquetado energético que va en función del consumo de energía que tienen esas lámparas. Y lógicamente, a menor consumo, más eficiente, y sabéis que el color va desde el verde hasta el rojo. En la calefacción, importante porque es dentro del hogar el servicio que más energía demanda, y sobre todo si el invierno viene en condiciones como tiene que venir, no como ha venido este, pues lógicamente con más razón. Bueno, aquí importante lo que os decía al principio, tenemos que buscar una temperatura de confort en nuestros hogares, ya sabemos que es una actividad sedentaria, pero de tal manera que esa temperatura con la actividad que estamos haciendo y con algo de ropa nos suponga un uso eficiente, un uso racional de la energía que necesitamos, es decir, si realmente con 19, 20 o 21 grados podemos desarrollar esa actividad y estamos bien, la energía utilizada será mucho menor que si estamos a 23 o 24, es decir, por cada grado sobre los 20 o 21 grados de confort, que es lo que se estima óptimo, por cada grado por encima que estemos de esa temperatura, más o menos incurrimos en un incremento del consumo de energía del orden del 6 o el 7%. Y realmente no mejoramos las condiciones de confort, porque desde el punto de vista sanitario también tenemos que tener en cuenta que no es más sano estar a 23, 24 grados en nuestra casa que a 20 grados, que eso es importante también. Otra cosa es que estemos en un hospital, que tengamos una enfermedad o lo que sea, entonces igual ya requerimos de más temperatura. Importante aquí que no supone ningún coste, es decir, a la hora de ventilar nuestros hogares es suficiente con 10 minutos. De alguna manera evitar que en ese momento la calefacción esté encendida, es decir, hoy hay sistemas que regulan el encendido y el apagado de la calefacción a través de termostatos ambientes con termostatos que se pueden regular de tal manera que no se haga coincidir, pero sobre todo importante es no más de 10 minutos, porque en 10 minutos es suficiente para que la calidad de aire que tengamos en nuestro hogar se renueve y sean en las condiciones adecuadas. Bajar las persianas en invierno, sobre todo por la noche, para que no se nos escape el calor, porque va a hacer de aislamiento, va a aislar nuestra vivienda, porque la parte que más pérdidas tiene de una vivienda son los cerramientos acristalados, las ventanas, aunque sean eficientes de 2 o 3 vidrios y tal, pero es por donde más en principio se escapa el calor. Si ponemos otra barrera más, como puede ser la persiana, pues lógicamente evitaremos que se nos vaya tanto calor.
en verano y luego por el día aprovechar también para abrirla para que entre la luz del día, porque si hay radiación del sol, pues también ganaremos energía para calentar nuestra vivienda. Una solución, muchas veces, cuando la ventana no esté muy mal, no tenga mucho tiempo, no tenga muchas pérdidas, es poner burletes, silicona y tal en los cierres de la ventana, entre lo que es el vidrio con el perfil de la ventana. Aquí veis un poquito lo que os comentaba antes, que el tipo de ventanas en función del número de vidrios, de que sea de aislamiento térmico reforzado, es decir, del tipo de ventana, lógicamente tendremos un cerramiento más aislante que otro, y eso lo que hará es disminuir el coeficiente de transmisión térmica y por lo tanto evitar que se marche el calor por las ventanas, igual que por los cerramientos de fachada. Si no están aislados o no tienen cámara, por ahí también se nos escapa el calor. Si ponemos un aislamiento interior o a través de la fachada, que ya se ven muchas fachadas también que se aíslan, pues eso siempre tenderá a que la energía que necesitamos cada vez sea menor. Es decir, tenemos que procurar que la demanda energética de nuestra vivienda para mantener las condiciones de confort adecuada sea la mínima posible. Luego ya veremos cómo generamos la energía restante que nos haga falta. Aquí veis una serie de ejemplos y claras directrices en el sentido de que la calefacción no se debe usar para pasar calor, sino para no pasar frío. El termostato de ambiente que os he comentado, y en todos los casos va a salir importante la tecnología de los equipos a utilizar. Hoy en día prácticamente solo se permiten instalar, tanto a nivel individual como en comunidades de vecinos, calderas de condensación porque son más eficientes, y luego todos estos equipos requieren de un mantenimiento, es decir, tienen que ser equipos que lógicamente en el momento que haya que revisar, como establece cada 2 años la caldera, se revise, se haga la limpieza, etcétera, etcétera. El agua caliente sanitaria, aquí veis una exageración, ¿no? Pero es lo mismo, es decir, hay que buscar de alguna forma a la hora de usar el agua caliente sanitaria, que es el segundo servicio que más consume en nuestro hogar, que en lugar de bañarnos, nos podemos dar 4 duchas más o menos con el agua que se utiliza y nos quedamos higiénicamente tan limpios como con el baño. Usarla cuando es necesario, evitar que los grifos goteen, que no queden abiertos, trabajar con temperaturas de 30 a 35 grados y otras muchas cosas que hay, pues cuando te estás duchando y te jabonas, cerrar el grifo, etcétera, etcétera. Aquí veis otra vez que también, y relacionado también con el consumo de agua fría, el tema de los perlizadores, de los aireadores, es decir, que lo que hacen es, para un menor consumo de agua, la sensación que tenemos es de que es agua suficiente para lavarnos o lo que sea. Los termostatos, es decir, que lo que te permiten es de alguna manera fijar la temperatura, que estábamos hablando, y en ese momento no tienes que estar abriendo más o menos, que lleva más tiempo. Y desperdicias ese agua. Mantenimiento, evitar fugas. En la cocina del horno, bueno, yo aquí no le voy a enseñar a nadie a cómo debe hacer las alubias, cómo debe hacer la verdura, lo que sea, pero hay algunas actividades, acciones, que lógicamente, sin afectar a la calidad del cocinado de los alimentos, nos va a permitir consumir menos energía. Como veis aquí, usar la olla a presión. Hoy todos ya tenemos cogido el tiempo y demás a la olla a presión y los alimentos quedan muy bien también en la olla a presión. Podríamos discutir si las alubias que hacía nuestra mamá tanto fuego, pues no lo sé, pero realmente tampoco tenemos tiempo para estar 3 horas cocinando, o sea que es una solución muy buena. Utilizar recipientes de fondo igual o mayor que la placa, es decir, para que el calor irradie sobre la sartén, sobre el recipiente que estamos haciendo la comida. En el caso de las placas eléctricas, pues aprovechar en los 5 últimos minutos ese calor que queda ahí residual para que acabe de cocinar el alimento. Tapar los alimentos cuando empiecen a hervir, reducir los fuegos a la vez, pero bueno, eso ya lo hacemos, pero lógicamente hay que estar y no dejarlo de hacer porque es una labor cotidiana de cada día.
La limpieza, como os decía antes, del horno, de las placas, etcétera, para que lógicamente la transmisión del calor a través de ellas pues sea la adecuada. En algunos casos tenemos la posibilidad de utilizar un equipo como es el microondas, que para cocinar ciertos alimentos nos va a permitir hacerlos perfectamente y el consumo de energía va a ser mucho menor, incluso para calentar algún alimento o lo que sea, como veis ahí. No abrir la puerta cuando se está cocinando, porque eso lo que provoca al final es que el calor que está internamente pues salga al exterior y es necesario otra vez volver a temperar ese horno. Aquí veis también utilizar vasijas especiales porque nos permiten trabajar a menos temperatura. Lo mismo que cuando decíamos de las placas, pues apagar el horno antes de tiempo, la limpieza. Si voy muy rápido me decís que no hay ningún problema en ir más despacio. Los electrodomésticos, pues es exactamente lo mismo. La mayoría de ellos, el consumo que hacen de energía es eléctrica. Y hoy en día hay un aspecto muy importante que es el ordenamiento que se ha hecho a través de la calificación energética. Hoy en día, como veréis, cuando vayáis a sustituir una lavadora, un frigorífico o lo que sea, pues es importante mirar la etiqueta que tiene, porque ahí nos va a venir reflejado el consumo de energía y nos va a venir ordenado por una letra y hoy ya os digo, hasta 3 más, que es la más eficiente. Eso hay una normativa que ya se ha puesto en marcha y que se va a volver al antiguo ordenamiento que era sin las plus, pero lógicamente manteniendo la eficiencia de esos equipos. Como veis ahí, el hecho de ir a un equipo más eficiente, que lógicamente cuesta más, también redunda en un mayor ahorro y se amortiza en unos 5 o 6 años. Es decir, a medida que la tecnología va avanzando y va haciendo estos equipos más eficientes, se va justificando más rápidamente su sustitución con el ahorro de energía que vamos a obtener. Aquí veis lo de las etiquetas, ya os digo que yo creo que hay una normativa que va a volverse a la situación antigua, pero que va a seguir siendo el contenido de estas etiquetas el mismo, es decir, el consumo. En el caso de las lavadoras y las lavavajillas también va a aparecer el agua que se consume, la capacidad que tiene, etcétera, etcétera. Es decir, todos sabemos que las lavadoras antes tenían todas una capacidad de 5 kilos y ahora ya las hay, cada vez más marcas las tienen en el mercado, de 7, de 8, de 9, de 10 kilos, porque de alguna manera tienen más capacidad, tienes que hacer menos lavados y lógicamente consumen menos energía y también menos agua, que es importante también el recurso del agua, no hay que olvidarse de él. Algunos ya lo llaman el oro blanco, porque también va a ser un recurso escaso en un futuro. El frigorífico y el congelador, pues no meter los alimentos calientes. Cuando vayamos a coger algún producto de la nevera, pues no estemos pensando a ver qué elegimos, sino ya sabemos todos lo que hay, lo que tenemos en la nevera, abrimos, cogemos y volvemos a cerrar. Evitar la formación de capas de hielo y en el momento que tengan un espesor superior a 3 milímetros, pues limpiarla, para que funcione adecuadamente. No ponerla cerca de puntos que emitan o sean focos de calor. Comprobar, como veis ahí en la imagen con un billete de 10 euros, que cierran bien, las gomas están bien. De vez en cuando sea posible, aunque ya tenemos todo encastrado, integrado en nuestras cocinas, cada vez es más difícil hacer la limpieza por la parte de atrás, pero eso permite que funcione también mejor. La lavadora, ya os decía, pues tratar de buscar los programas que requieran un uso en menor temperatura. Hay que tener en cuenta que la ropa ya no está tan sucia como antes, ya por suerte las actividades que hacemos no manchamos tanto la ropa. Utilizar programas a plena carga, económicos, y aquí otra vez aparece el mantenimiento, es decir, limpiar los filtros, porque ahí se suelen quedar prendas o trozos de prendas o algo que dificulta o no favorece el buen funcionamiento. La secadora exactamente lo mismo, pero si es posible, aunque estamos en un clima que es bastante húmedo, por lo general
vamos a intentar que la ropa se seque al aire para evitar el consumo de la secadora, porque la secadora es uno de los electrodomésticos que más consumo de energía tiene. Si hay un imperativo, un momento, pues oye, no vamos a dejarlo de hacer. Pero habitualmente, yo por ejemplo, en mi caso particular no tengo secadora en casa. Me imagino que la mayoría de los que estáis aquí seguro que no la tenéis. Lavavajillas, pues más de lo mismo. Dejar de alguna manera y utilizar equipos, programas a plena carga, a la menor temperatura posible. Todos los equipos electrodomésticos suelen traer un programa ecoeficiente, que es de alguna forma el que está mejor optimizado para la mayoría de las veces que tenemos que lavar nuestra vajilla. También, dependiendo del tipo de alimento que hayamos tomado, hay veces que con darle un poquito de agua o con un pequeño trapo, lo que tengamos, le podemos quitar una parte importante y luego facilitamos el programa de lavado. Es un poco lo que viene a coger. También requiere un poco de mantenimiento limpiando los filtros y demás. La plancha, pues también es una tarea que hay que hacer y procurar hacerla de alguna manera cuando ya tengamos una cantidad de ropa importante, para que podamos aprovechar al máximo pues, la calidad de planchado que nos ofrecen, sobre todo las planchas a vapor, que son más eficientes. Como veis ahí, son más rápidas y consumen menos energía. Luego hay otros pequeños electrodomésticos, sobre todo que cada vez se convierten más en equipos que representan un consumo importante, como son los cargadores de los móviles, los portátiles, los ordenadores de mesa, etcétera, etcétera, que todos tienen sistema de ahorro, salvapantallas, que es importante utilizarlos porque al final también van sumando ahorros a los otros equipos que ya hemos utilizado con los hábitos que yo os he propuesto. Y luego también el consumo fantasma, que ya habéis oído hablar todos de ello, que es importante conectar los equipos a una toma común, a un ladrón, como queréis, porque hay muchos equipos que aunque los desenchufamos, siguen consumiendo energía aunque están en teoría apagados. Y yo creo que representa entre un 10 y un 15% a veces el consumo anual que representan esos equipos. Aquí veis una imagen un poco rocambolesca porque se ve que es una zona de buen tiempo, que tienen un equipo a tope y que está calentando, enfriando el ambiente. Es una exageración, pero un poco el mensaje es que donde acaba el sentido común hay veces que empieza el derroche. Y veis un poquito ahí el sketch que aparece. Y ya por último el mensaje que viene a decirse aquí, que ahorrar energía está en nuestras manos. Así de claro es que tenemos fórmulas, no tenemos cuantificado lo que puede suponer esto, pero si la factura energética de nuestro hogar puede estar del orden de unos 2.500, 3.000 kilovatios hora de energía eléctrica al año, a unos 0,20 céntimos más o menos o 0,25 el kilovatio hora, pues estamos entre los 800.000 euros, y si luego metemos el gas natural, pues si con estas actividades podemos ahorrar un 10 o un 15%, pues nos da igual para tomar un par de cervezas o para estar con los amigos, tomar un café, para cosas de estas. Pero sobre todo lo importante es que si eso lo hacemos todos, eso al final, el esfuerzo de todos o los hábitos de todos, es lo que realmente adiciona y supone un ahorro importantísimo. Porque tenéis que tener en cuenta que en Euskadi somos deficitarios en energía, es decir, el 85 o el 90% de la energía la tenemos que importar, no tenemos recursos para generarla. Entonces, sabéis un poquito las fluctuaciones que tiene el petróleo, porque luego veréis qué dependencia tenemos del petróleo y demás, y lógicamente encarecen o disminuyen los precios pues a criterio de los lobbies o de los países productores, que en función de sus intereses pues suben, bajan, etcétera, etcétera. Y en esta parte es un poquito lo que os quería trasladar. En nuestra página web, se me ha olvidado traer, tenemos un manual que os lo podéis descargar,
que es ahorro de energía en el hogar. Hay otros muchos manuales, pero que un poquito refleja estas cosas y algunas más de las que yo he comentado aquí. Pero bueno, el tiempo que tenemos es el que tenemos y tenemos que aprovechar para hablar un poquito de todo. Ahora vamos a hablar un poco de las energías renovables. Esta es una presentación un poquito, igual no todo lo práctica que yo quisiera para trasladarla a vosotros, pero que da un poco idea de las posibilidades que hay y de la estrategia que seguimos en el EVE para el gobierno vasco de cara a aprovechar los recursos que tenemos, que son escasos, pero aprovecharlos para generar energía eléctrica y térmica para usar en nuestra actividad y para de alguna forma importar menos gas natural, menos petróleo, etcétera, etcétera, para que esos recursos que destinamos hoy a comprar, sobre todo y fundamentalmente energía fósil, los podemos destinar a otras cosas. Aquí tenéis un pequeño índice de lo que voy a trasladar. Vamos a ver un poco la situación actual al año 2017 que tenemos en la Comunidad Autónoma Vasca, es la que veis ahí, es decir, consumimos esos millones de energía, que es una unidad que utilizamos nosotros, que es el TEP, la tonelada equivalente de petróleo. Veis aquí en esta tarta la dependencia que tenemos del petróleo, del gas natural, aunque el gas natural también es una energía menos contaminante que el petróleo, también es de origen fósil. Pero entonces tenemos que tratar de que tanto el petróleo como el gas natural, la transición la hagamos a otras fuentes de energía renovables. Ya veis aquí lo que representa las renovables, la energía eléctrica y el carbón. Mucha de esta energía, tanto el petróleo como el gas, se utiliza para generar energía eléctrica. Dime. Estamos hablando de consumo, no de generación, ¿no? Ahí es el consumo. Porque la generación no creo que llegue ni a un... No. Lo que podía ser generación, podía ser esta parte, el 8,3% que es de energías renovables. Pero en Euskadi no se genera un 8,3% mediante renovables. Por ahí andaremos, Luego lo vamos a ver más adelante. Aquí veis, esto es lo que generamos en Euskadi en el 2017 con energías renovables. Como unos 536.000 TEP. Si volvemos al consumo que tenemos, que son 5,3 millones de TEPs, pues ya veis que, o 6,4 en energía inicial, pues más o menos viene a ser del orden del 8%. Vamos a ver ahora la visión estratégica. Entonces, aquí sí me quiero centrar en el tema de la transición energética. Como os decía antes, tenemos que ir hacia una situación en la que realmente hay objetivos y ya estrategias al 2030, como nos comentaba antes la compañera de Inguruguela, que tenemos que ser capaces de reducir las emisiones, si no recuerdo mal, al 40%, y luego, ¿no era el 40%? Bueno, no sé si es entre un 35 y un 40%, y al 2050 con relación al año 2010, pues que sean el total. Entonces, eso se tiene que conseguir a través de una transición a unas energías limpias, que van a ser las energías renovables, pero previamente, como decía antes, con unas medidas de eficiencia energética, es decir, lo más importante es reducir la demanda de energía que tengamos en nuestra actividad lo máximo posible, sin perder condiciones de calidad de vida, de confort, etcétera, y luego la energía que necesitemos, obtenerla con energías renovables. En la edificación ya se está avanzando mucho en el sentido de que ya se están estableciendo normativas y legislaciones para atender a edificios de energía de consumo casi nulo, incluso edificios que generen energía, más de la que consumen. Pero todo eso requiere de un desarrollo, de un tiempo y de una transición. Entonces, todo eso lo tenemos que ir acompañando un poquito de las pautas que se reflejan ahí, que de alguna forma también irán alineadas con la eliminación del carbón, de la energía nuclear, porque aunque la energía nuclear no contamina, pero sí genera unos residuos que son muy contaminantes. Y como veis ahí, pues lo antes posible, no sé cuándo, ir a un mix 100% de energía renovable. Fundamentalmente va a ser eléctrico, es decir, la energía eléctrica es la energía, todos los equipos que consumen energía eléctrica son los más eficientes. Los motores eléctricos son los más eficientes, entonces por eso hay que ir
electrificar todo, como se refleja ahí, mediante energías renovables, a través de la fotovoltaica, de la eólica offshore, inshore, etcétera. También, como veremos luego, de las oceánicas, que están en desarrollo y tal. Pero claro, de la noche a la mañana no podemos pasar de consumir lo que consumimos ahora a consumir todo eléctrico. Entonces tiene que haber una transición. Y como la energía para la transición, en Euskadi hemos decidido que sea el gas natural porque sabemos que contamina, pero es menos contaminante que el petróleo. Entonces nos permitirá ir dando esos pasos hacia ese momento en el cual hayamos conseguido que todo se haya electrificado. El consumidor también va a tener un gran protagonismo, se va a digitalizar la energía, es decir, esas son un poco las fases o líneas que se van a seguir para conseguir realizar esa transición cuanto antes mejor. Aquí tenéis una serie de objetivos, pero voy a destacar, no sé, para responderte a ti, perdona, Mónica, dentro de la estrategia nosotros vamos a destinar recursos, esfuerzos y tal, para que en el año 2030, en energía final, la cuota de renovables sea el 21%. ¿Lo conseguiremos o no? Ya veremos, Mónica, pero sí, pero vamos a trabajar para eso, al 2030. Además, también, como veis ahí, vamos a reducir el consumo de energía, vamos a llevar a cabo también mejoras en la movilidad, en otros muchos aspectos que no voy a entrar a comentaros, pero que va en línea con esa transición que hemos comentado. Aquí veis también cuál es la apuesta de la estrategia energética del gobierno vasco, porque vemos que son las tecnologías más maduras que nos van a dar más fácilmente, de alguna manera, la posibilidad de esa transición, y poco a poco van a permitirnos desarrollar otras que están menos maduras. Pues nos vamos a centrar, si veis aquí un poco, la potencia instalada en el 2015 en hidroeléctrica o mini hidráulica es esta. Veis que aquí no vamos a apostar mucho porque no tenemos recursos donde mejorar la generación a través de la energía hidráulica. En la eólica, pues como veis, vamos a pasar en el 2015 de 153 megavatios a 783, o sea que aquí hay una apuesta importante al 2030. Solar térmica hay un poco, pero no es tan relevante. La biomasa también tenemos recursos, pero veis que realmente tampoco vamos a tener una posibilidad. La marina tiene o requiere un desarrollo importante y en este momento no hay visos, pero es un foco o un recurso muy importante que si somos capaces de aprovecharlo nos va a dar mucha aportación. Y luego otro de los ejes importantes por los que hemos apostado pues es el geointercambio, el aprovechamiento del calor del terreno. Como veis aquí, de este valor que tenemos en el 2015 al 2030 pues es multiplicar por 20. Eso es un poco en grandes cifras la apuesta de la estrategia del gobierno vasco, que se va a centrar sobre todo en la eólica, la solar, tanto eólica como térmica, tanto fotovoltaica como térmica, en la eólica sobre todo, y luego también en la biomasa y en la geotermia. Ahora va a dar un pequeño recorrido poniendo una serie de formas de aprovechar cada una de estas energías y una serie de números que realmente pues, son con los que trabajamos y con los objetivos que de alguna forma estamos tratando de llevar a cabo esa transición. La biomasa, aquí en Euskadi tenemos un recurso importante, entonces realmente hay que ver en cada caso, como en las demás energías, cómo podemos utilizarlo en la actividad que queramos, porque nos pueden decir muchas veces, sí, aquí podemos traer biomasa y tal igual, pero bueno, la biomasa luego hay que tratarla, hay que almacenarla, requiere de más espacio y tal, muchas veces no son las soluciones más adecuadas, pero en muchos casos sí se puede utilizar. Aquí ves que hay recursos a nivel industrial, porque las actividades industriales también utilizan la biomasa, sobre todo las papeleras, cementeras, etcétera. También de residuos forestales que tenemos importantes, pues podemos obtener pellets, astillas, madera en tacos o lo que sea para utilizar en las instalaciones.
Y otra biomasa que está englobada aquí, pero que tiene menor importancia, es los biocarburantes, los lodos de depuradoras y los residuos sólidos urbanos. Es decir, veis un poquito que tratamos de buscar uso a todos los recursos que tenemos aquí, porque como no tenemos ni petróleo ni gas tenemos, pero ahí andamos a ver cómo lo podemos aprovechar y de tal manera que luego sea eficiente su uso, pero tenemos que irnos a buscar a los recursos que tenemos. O sea, los residuos que tenéis contemplados ahí como otras biomasas, se supone que estáis contemplando dentro de la generación energética renovable lo que se va a generar en la incineradora de Zubieta, por ejemplo, y lo que se genera en Zabalgarbi. Pues exacto, entiendo que está... Energía renovable a lo generado quemando residuos. Es que es una forma de obtener, siempre y cuando luego tú tengas el proceso acorde para filtrar y evitar y cumplir las normativas que hay en cuanto a emisiones, pues es una solución práctica. En muchos países de Europa es un poco lo que se lleva a cabo también. Podemos discutir otras formas y tal, pero bueno, yo ahí ya, Mónica, me pierdo, pero ya te digo, lo que buscamos aquí es aportar formas de obtener y de generar, producir energía para evitar el uso de combustibles fósiles y, lógicamente, de importarlos de otros países. Sí, pero para mí el concepto renovable tiene un indicativo muy importante de no contaminación. Sí. Y no lo veo ahí. Por eso te he dicho que todos estos procesos de estas plantas deben ir acompañadas de los correspondientes equipos de filtrados y demás para que realmente, y control, para que realmente se eviten las emisiones que generan estos procesos. Sí, pero bueno, estaremos de acuerdo que cuando quemas las emisiones son inevitables. O sea, Sí. No... filtros y da igual que tengas o que tengas. O sea, se contamina. Por quemar se contamina. Sí, se contamina por quemar cualquier cosa. La biomasa también. O sea, ya Sí, exactamente. Sí, pero no es lo mismo quemar un plástico que quemar un... No, está claro. Pero por eso te digo, Mónica, que hay que poner unos medios, unos equipos para disminuir esas emisiones y para que cumplan las normativas que hay vigentes. O sea, tenemos que tener en cuenta que hay una normativa que en ningún caso nos debemos saltar. Yo ya no entro, porque no soy experto en el tema, si esa normativa es adecuada o no es adecuada o... ¿Y la solar? Ahí tendríamos que ir. Sí. ¿Y la solar? Ahora vamos a hablar de la solar. Todo eso, Mónica, es claro y es evidente, pero hay por encima unas normativas, unas legislaciones que lógicamente no las podemos incumplir. No se cumplen, ¿eh? Sí. Ya lo sé, es que el órgano que vigila por esto es el que tiene que velar por el cumplimiento de eso. Ya sí que tenéis aquí la problemática de la planta que tenéis ahí, y yo ahí no entro a valorar el tema. Aquí tenéis un poquito, como veis ahí, nosotros vamos a hacer una apuesta importante por utilizar los recursos que tenemos en nuestros bosques, sobre todo a nivel forestal, y luego también pues hay a nivel agrícola para utilizar en cogeneración, o sea que hay recursos y nosotros vamos a apostar por ello. También en la energía eólica, pues también la energía eólica en principio es una energía limpia, pero también tiene su afección al medio, tiene impacto, exactamente. Pero ¿qué hacemos entonces? Pero impactos tiene todo. Exactamente. O sea, pues eso, tenemos que reducir el consumo de energía. Pues ahí está el kit, ahí está el kit, ahí está el kit. Lo primero que hemos dicho es lo que hay que hacer. Claro. Pero ¿cómo lo hacemos? Hombre, pues es que al final nos vamos a quedar de frío y aunque tengamos calcetines vamos a pasar frío, porque como si no deja de subir el precio, al final es que no vamos a poder poner Claro. la secadora ya, ni la lavadora. O sea, Claro, va a ser la hostia. tenemos que cambiar como... Una pobreza energética global terrible, la gente no le llega la pasta para pagar Claro, las facturas está claro. energéticas. Pero vamos a tener que hacer lo que ha dicho la compañera, que al final vamos a tener que ser capaces, porque esto nos está ya apretando la espalda, el cambio climático, porque si no en 15 o 20 años no sabemos lo que va a pasar. Al final estamos esperando. Sí, pero la sociedad en la que estamos, nosotros igual todavía no, porque ya tenemos unos años, pero las edades jóvenes que vienen detrás nuestro, lo comentaba antes con Inma, yo tengo un hijo de 25 y una hija de 21 y sí pueden tener ideas y tal, pero luego a la hora de llevarlas a la práctica hablamos de otro partido. Y tenemos que darles el ejemplo nosotros. Yo en casa voy apagando las luces, me llaman apagaluces, pero sigo apagando las luces y no me cansaré de apagarlas.
Pero eso lo tenemos que hacer todos, en todos los sitios, y yo al final, muchas veces decir, tú tienes deformación profesional, porque entras a un sitio, mira esto tal y cual. Pero es que es como hay que conseguir las cosas. Eso hasta que empiecen a pagar ellos la factura. Ya, exactamente, tú lo has dicho, Alonso. Cuando al final, desgraciadamente, es el bolsillo el que manda. Y los recursos que cada uno tengamos, el nivel de vida que cada uno tengamos. Según tengamos un nivel en otro, aplicamos unos hábitos o aplicamos otros. Somos más o menos eficientes, es así. La eólica es lo que decíamos antes, también tiene su afección, pero en teoría, con el cumplimiento de las normativas que hay, sobre todo ahora se está avanzando mucho en la eólica offshore, que es la de la marina, que también va a permitir cubrir la demanda de la energía que necesitamos. La oceánica, en este momento, nosotros tenemos dos instalaciones que la conoceréis, una es la de Mutriku, pero realmente la inversión que requiere es muy importante para la energía que se genera, y los recursos económicos que hacen falta para implantarlas, pues no son los suficientes para, de alguna forma, replicar esas instalaciones como quisiéramos. Entonces, hay que jugar un poco y buscar el equilibrio entre todo. Aquí veis pues, que nosotros estamos trabajando en un centro que tenemos en Vizcaya, que es BIMEP, y viendo un poquito el desarrollo de equipos, tecnologías que nos van a ir permitiendo que ese recurso que tenemos, nosotros vamos a trabajar con las olas, no trabajamos con el tema de las mareas, y todo, pero las olas, el impulso que da en las turbinas y demás, pues al final también provoca el movimiento y la generación de energía. Hay que desarrollarlo mucho esto, pero tiene mucho futuro también. La geotermia, igual ya la conocéis, pues al final la ventaja que tiene es que igual la inversión es importante, pero si nosotros tenemos un recurso, sobre todo a nivel de viviendas individuales, en el terreno, aprovechamos el calor que hay en ese terreno a través de una transferencia de calor a unos circuitos, y podemos tener frío y calor en nuestro hogar, con un rendimiento importante. El consumo de energía, una vez que se ha hecho la inversión, prácticamente nulo. Hay que estudiar cada caso también y cada necesidad. La fotovoltaica pues también tiene mucho futuro, sobre todo ahora aquí indicar el tema del autoconsumo, que desde octubre de alguna forma se ha abierto un poco más el grifo, dicho vulgarmente, pero todavía no se ha abierto del todo. Es decir, hay una serie de aspectos importantes que todavía se tienen que reglamentar, y nos encontramos en un proceso político que yo no sé si va a dar tiempo a que se haga o no se haga, pero tendremos que esperar o tener la esperanza de que a futuro se continúe con esa línea de trabajo, o se mejore, se potencie, porque hay un recurso importante aquí, para que a través de una generación distribuida consigamos la energía que realmente demandamos en nuestras viviendas. Y aquí, por último, tenéis un poquito recogido en esta transparencia todas aquellas actividades que nosotros hacemos pues, para potenciar, fomentar y sensibilizar a los usuarios que deben usar este tipo de energías. Programas de ayudas que saldrán próximamente, participación en proyectos europeos pues, para conocer otras experiencias, para saber cómo evolucionan tecnológicamente todos estos aprovechamientos, equipamientos que se utilizan y demás, temas de formación, de comunicación, como el que estamos haciendo hoy, y sin más. Por hacer una introducción, movilidad, al final, es cualquier acto que hagamos nosotros para trasladarnos de un sitio a otro. Entonces, hay otra serie de pautas, que no están aquí recogidas, que es importante hacer a la hora de movernos nosotros, que es, sobre todo si podemos, ir andando, luego, si no, utilizar la bicicleta. Hoy hay bicicletas normales, como digo yo, a base de las alubias que comemos, o asistidas, eléctricas, que también cuando hay alguna pequeña pendiente nos permiten subirla, utilizar el transporte público y usar, como hemos visto antes en otra serie de elementos, los vehículos cuando realmente sean necesarios, compartir los vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, una vez visto
todas esas formas que nosotros podemos, o hábitos que podemos llevar a cabo para que la movilidad sea más racional, más eficiente, y no tengamos otro remedio que utilizar un vehículo o un transporte privado, pues vamos a hablar un poquito de las cualidades del vehículo eléctrico. Aquí la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué desde el gobierno, desde el EVE, impulsamos el vehículo eléctrico? Aquí ves, antes hemos visto, os hago yo memoria, en la tarta que teníamos en la distribución de los sectores de consumo de energía, que tanto la industria como el transporte eran los que más consumían. Entonces aquí hay que abordar lógicamente y llevar a cabo acciones para que además estos sectores son los que más combustibles derivados del petróleo, combustibles fósiles utilizan. Entonces son los que primero tenemos que abordar para que la transición vaya a un consumo de energía eléctrica, y energía eléctrica generada a través de recursos renovables, porque de nada sirve o sirve menos si utilizamos el vehículo eléctrico si la generación eléctrica, el mix de generación, se ha hecho con nuclear, se ha hecho con centrales térmicas con gas natural, etcétera, etcétera. Aquí veis claramente el mensaje, la dependencia del petróleo y lo que representa el sector transporte. Y luego hay otros aspectos, la contaminación, tanto del aire ambiental como la contaminación acústica, importante también. Uno de los posibles problemas que le achacan al vehículo eléctrico es que no se oye. Entonces se está pensando también en fórmulas, porque como hábito ya tenemos la costumbre de cruzar por las calles o lo que sea sin mirar. Entonces si viene un coche eléctrico y no le oímos, pues lógicamente podemos tener un accidente. Pero realmente es un efecto también importante que se aminora con la movilidad eléctrica. Entonces aquí veis, tenemos que actuar y por dos objetivos claros, porque vamos a ahorrar, es decir, vamos a usar racionalmente la energía, vamos a diversificar y vamos a utilizar otros combustibles, otras energías que nosotros podemos obtener, y de alguna forma van a ser más eficientes. Aquí tenéis un poquito como cultura que la transición de los vehículos de combustión al vehículo eléctrico pasan, todos habréis oído hablar de los vehículos híbridos, enchufables, ligeros, que de alguna forma dentro de estos diferentes modelos nos permiten ir haciendo la transición al vehículo eléctrico. Pero yo me voy a centrar fundamentalmente en el vehículo eléctrico. Entonces aquí ves un poco la composición del vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico es importante saber que hoy en día, para que os hagáis una idea, luego lo vamos a ver, lo que más condiciona, o dos aspectos que condicionan al vehículo eléctrico son los puntos de recarga y la autonomía que tienen estos vehículos. De 3 años para acá, de tener vehículos eléctricos con autonomía real, porque una cosa es lo que te diga el fabricante, que te hablan de una autonomía, ahora ya se aproxima más a la real, de 80 a 100 kilómetros, los primeros que salieron hace 3 o 4 años, hoy en día ya hay vehículos que tienen autonomía real de 400 kilómetros. O sea que, de alguna manera, ya se está consiguiendo acercarse a la autonomía que nos da un vehículo con combustible. Los puntos de recarga de un año o dos para acá, hay una apuesta ya clara, cada vez se están poniendo más puntos de recarga, es decir, ya la apuesta por la transición al vehículo eléctrico es importante y es de muchos agentes. Entonces, aquí recojo una serie de ventajas del vehículo eléctrico. Como hemos visto ya antes, medioambiental, tecnológica, es decir, es una oportunidad también para que la industria de Euskadi, que ya trabaja en el sector de la automoción, lógicamente continúe siendo puntera en el desarrollo de la tecnología del vehículo eléctrico y genere puestos de trabajo para que los podamos ocupar nosotros. Cambio de mentalidad, la contaminación acústica y que decíamos antes del medio ambiente. Los motores eléctricos
son más eficientes, tienen mejor rendimiento, por lo tanto menos pérdidas. El coste de mantenimiento también es menor, es decir, mantener y reparar un vehículo eléctrico es menor que uno de combustible. Ya ha salido alguna noticia, yo leí hace 1 o 2 semanas, que el grupo Volkswagen desgraciadamente decía que iba a necesitar como un 20 o un 25% menos de puestos de trabajo, de cara un poco a ser competitivos en todo este proceso a la transición de la movilidad eléctrica. Y aquí veis otros aspectos, pues que aunque parezca mentira, si tú vas en un vehículo eléctrico y vas bajando una cuesta, el propio sistema que tiene el vehículo eléctrico te permite recargar la batería. Y luego ya veremos con relación a la curva de demanda energética cómo de alguna forma beneficia. Ahorro de combustible, es decir, hoy en día 100 kilómetros con un vehículo eléctrico nos pueden costar de media entre 1,5 y 2 euros, y sin embargo 100 kilómetros con combustible, diésel o gasolina, pueden costar en el orden de 8 o 10 euros. ¿Veis un poquito la diferencia? Otra vez, calidad de vida y ventaja competitiva. Entonces, vamos a plantearnos, como nos hemos hecho y nos debemos seguir haciendo, hoy en día la tecnología del vehículo eléctrico es más cara que la tecnología existente, como del orden de, para un mismo vehículo, de 10.000 euros por unidad. Pero nos tenemos que plantear una cosa, como es de alguna forma, como habéis visto antes, una mejora importante, pues tiene que tener el apoyo de los organismos públicos, de los privados, etc. Y hay que hacer una reflexión, como se dice aquí, es decir, en la situación actual, hoy no tenemos por qué comprar un vehículo eléctrico si realmente no nos vamos a beneficiar de él, es decir, si no vamos a hacer recorridos acordes a la autonomía que nos dan, si no vamos a tener un punto de recarga, etcétera, etcétera. Es decir, tampoco es comprar por comprar un vehículo eléctrico, pero poco a poco nos tendremos que ir familiarizando con que esa va a ser la tendencia a la que vamos a tener que llegar. También, la infraestructura, y luego el conocimiento, es importante, y la tecnología eléctrica, es decir, tenemos que tener en cuenta esos aspectos. Vamos a ver dónde y cuándo se recarga el vehículo eléctrico. La idea es que la mayor demanda de energía para los vehículos eléctricos sea en el hogar. Y entonces la curva de demanda, lo vamos a ver aquí mejor, la curva de demanda de las instalaciones de generación del mix de energía a nivel estatal, los puntos cuando más posibilidades tenemos de carga, porque como veis aquí, yo creo que está recogido aquí, hay momentos en que la energía renovable generada por parques eólicos, debido a que no hay consumo y no se almacena, se tienen que parar esas instalaciones de generación. Entonces, sobre todo en los momentos nocturnos, es cuando se puede provocar o buscar mejor el beneficio de que los vehículos que nosotros tenemos en nuestros hogares se carguen. De tal manera que por lo general hoy en día la actividad nocturna es mínima, aunque ya veremos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Porque al paso que vamos y la actividad se centra en el día, entonces por la noche podemos cargar nuestros vehículos y utilizarlos por el día. Entonces aprovechamos y lo que hacemos es la curva de demanda al final, pues que pueda tener esta forma, es decir, que sea lo más horizontal posible para que las instalaciones de generación y los mix de generación entre fotovoltaica por el día, eólica día y noche y demás, pues sean lo más llanos posibles. Como veis aquí, por la noche hay escasa demanda y los generadores suelen tener que pararse, entonces la recarga nocturna puede ser una solución, el hacerla por la noche. Lo que os decía antes, aquí veis los precios de los vehículos eléctricos tienen mayor coste, entre el orden de unos 10.000 euros superior al convencional. Lo que nos cuesta una carga de un vehículo eléctrico para 100 kilómetros, pues ya os digo, es 1,5 euros más o menos, contra entre 8 y 10 que puede ser un vehículo convencional.
Aquí veis los puntos de recarga, es decir, hoy en día la mayoría de los puntos son de carga lenta, quiere decir que necesitamos mucho tiempo para cargarlos, pero dependiendo de la necesidad que tengamos, como decíamos que lo vamos a dejar por la noche, igual nosotros lo dejamos por la noche y en las 8 horas que esté por la noche cargando, para el día siguiente lo tenemos cargado totalmente. Pero en otros sitios, en otras zonas, por ejemplo, cuando vayamos de viaje, nos desplacemos con un vehículo eléctrico, lo que tendremos que buscar es formas de que la carga sea más rápida, es decir, al final, aumentando la intensidad, la capacidad de carga que tenga el punto de recarga, podemos conseguir que esos vehículos se carguen en mucho menos tiempo y prácticamente se carguen el 100% de la batería. Ya veis que ya hay soluciones ultra rápidas que en 10 minutos se carga el vehículo. ¿Qué requiere eso? Pues equipos de más potencia contratada. Entonces, todo eso a través del desarrollo tecnológico, la digitalización y demás, se irá avanzando, iremos caminando hacia la situación que hemos visto antes, al año 2050, con 0 emisiones, que es por lo que tenemos que trabajar. Y aquí tenéis una descripción de las diferentes zonas donde hay puntos de recarga. Esto no está actualizado del todo, pero ya veis que en Euskadi tenemos más de 85 puntos, es decir, que ya sé que son pocos, pero son unos cuantos. Se lo diré. Es importante porque esta curva cada vez va teniendo más inclinación. No me viene la palabra ahora, más pendiente. Quiere decir que cada vez hay más vehículos que forman parte del parque. Hay muchos países ya que el porcentaje de vehículos, los países escandinavos que son los más avanzados, ya es representativo, incluso que se aproximan ya al 20%, lo cual quiere decir que, y son países que la generación también se consigue ya con energías renovables y los recursos que tienen son menores que los nuestros. Socialmente también están más sensibilizados, tienen otros conocimientos, pero tenemos que tender a eso porque se puede, porque ellos están pudiendo. Bueno, la chica esta de la noticia que nos ha comentado la compañera de Ingurugola es sueca y es la que iba todos los días, bueno, todos los viernes al Parlamento sueco para pedirles más esfuerzo y más impulso al tema de medidas para evitar el cambio climático. Aquí tenéis lo que os decía antes. Esto no está actualizado de todo, porque yo no sé si saldrá más adelante, pero ya veis que estos vehículos ya tienen cierto tiempo, igual ya tienen 2 o 3 años, pero ya veis que hay vehículos que tienen una autonomía relevante, y a medida que se van desarrollando más tecnológicamente, va habiendo más demanda, también eso va influyendo en los precios de los vehículos, como pasa con todo. Está aquí Alonso Francés, que eso se puede asimilar con el tema de la tecnología LED para el alumbrado exterior, que en un principio hace 3 o 4 años pues era una solución que estaba ahí, pero todavía no tenía de alguna forma el aprobado de todos los sectores, pero hoy en día claramente es la solución más eficiente. Y ha sido porque a medida que se ha desarrollado más y ha habido más demanda, encima yo creo que tenéis aquí muchas zonas iluminadas con LED, se consigue una tan buena o mejor iluminación con un consumo sensiblemente menor. Pero bueno, lo que estamos viendo es que a través de normativas, soluciones técnicas, ayudas a través de programas, exactamente, pues se va buscando y se va avanzando en esa línea que hemos dicho antes. Es decir, se está llevando a cabo un proceso de transformación de tal manera que a medida que, siempre y cuando seamos lo más rápido posible, conseguiremos acercarnos a esa temperatura límite que nos han puesto antes del 1,5 grados para evitar que ese cambio climático tenga unas consecuencias que no deseamos ninguno. Aquí tenéis más vehículos. Por ejemplo, yo en el vehículo que he venido hoy es este vehículo, que pone aquí 380, pero la autonomía es de 240. Tenemos un Kona también que tiene 400 kilómetros reales de autonomía. Que realmente el desarrollo que están teniendo tecnológicamente estos vehículos hacia su uso y su compra, pues es importante.
Luego aquí El tema de, claro, coches sí, pero camiones y así. también hay soluciones, ahí ya me pierdo yo un poco, ¿eh? Claro, el coche es el coche, pero realmente lo que Ahí- más contamina son el tráfico Sí, pesado, etcétera. exactamente. No, ahí también se está avanzando mucho, pues en los autobuses, como os he dicho, ya hay muchas líneas y muchos puntos. Aquí hay dos empresas potentes en Guipúzcoa, Técnicas, que tienen un desarrollo de vehículos eléctricos importante y punteros a nivel mundial. No me acuerdo cómo se llama la empresa de CAF. Ibiza. No, Irizar es la que está aquí cerca, pero CAF también tiene... Ibiza en la duna. Pero No, la que hagan no le... tiene, no me acuerdo el nombre, pero... Eléctrico tiene la duna. Sí, Irizar. Pero luego CAF tiene una línea de trabajo no solamente en trenes, sino también en vehículos eléctricos. No me acuerdo ahora el nombre. ¿Eh? Sí. Y camiones me parece que Mercedes y BMW andan. También. Y ahí lo que se está haciendo, nosotros tenemos algún programa a través de gestores de flotas de transporte para utilizar, que hoy aquí no voy a hablar de ello porque no encaja en vosotros, el gas natural comprimido y el gas natural licuado, que hemos dicho antes que iba a ser el combustible de transición, porque realmente es mucho más competitivo, menos contaminante y rentabiliza la actividad de las flotas. Pero también requiere, como todo, de desarrollo de puntos de recarga, etcétera, etcétera. Pero las empresas que tienen un importante número de camiones, de bus, pues lo pueden hacer porque pueden repostar en sus propias factorías de trabajo. Aquí hay más vehículos y tal. Y ahora ya por último tenéis aquí unos casos de éxito para que veáis un poquito cómo se va avanzando en diferentes actividades que se hace a través del vehículo eléctrico. Como veis aquí, por ejemplo, Eroski, en zonas de reparto que tienen diariamente que recorrer del orden de 100 o 150 kilómetros, pues lo hacen con vehículo eléctrico. En el ayuntamiento de Eibar había un sistema de, no me acuerdo cómo se llama, de car sharing o car de vehículos también. Aquí hay también en Amara, empresas también Giroa y Gecasa, empresas tecnológicas como veis, es decir, que se está avanzando mucho y yo creo hospitales también, Osakidecha, ayuntamientos, y ya veis que en diferentes actividades. Me vuelvo a repetir un poco lo que decía al principio, aquí el esfuerzo es de todos y todos podemos aportar, aunque sea esto o esto o esto, pero con el convencimiento, en la movilización de todos, al final tenemos que ir en la línea. Ese se recarga con fósiles todavía. Yo tengo entendido que ese es eléctrico. Tener un coche eléctrico que se recarga de la red. Bien, eso sí estoy de acuerdo contigo, pero el sistema débil es de renovables, ¿no? sí, porque está garantizada la energía. Pero fundamentalmente el mix de generación eléctrica en este país no es renovable. Pero el 40% de la energía eléctrica igual sí es renovable, ¿eh? Entre fotovoltaica, eólica, mini hidráulica, anda por ahí, ¿eh? Por ahí anda, sí. En energía eléctrica, no el global de... Aquí veis otras soluciones a nivel municipal. O sea que con esto lo que os queremos trasladar es que se está haciendo el esfuerzo desde diferentes ámbitos de uso, desde diferentes administraciones, caminando todos en la línea esa. En Bilbao también, en Donostia y otros ayuntamientos, no sé si estarán todos, pero bueno, también una apuesta que nosotros estamos haciendo muy importante es con los taxis, es decir, que también están abordando y buscando soluciones porque realmente ellos pensaban que no tenían autonomía suficiente y tal, y están dándose cuenta de que con un vehículo eléctrico y cargándolo en su casa rentabilizan su actividad. Al final es lo que decíamos antes, tenemos que mirar, desgraciadamente todavía tenemos que mirar el bolsillo. Entonces, si en el bolsillo vemos que tenemos beneficio, pues tiramos para adelante. Y depende del bolsillo que tengamos. Si tengamos un bolsillo más grande, más pequeño, pues también el margen que tenemos de buscar soluciones. Exactamente. No tiene un garaje en donde carga. Claro, pues un montón de coches están en la calle. exactamente. Si Pues, es esa la solución, Bueno, es que un poco va enfocado a eso, es decir, a buscar aquellas usuarios de vehículos que tengan necesidad de usar el vehículo privado
y que lo puedan cargar en su parcela de garaje. No todo el mundo tiene una parcela de garaje, no todo el mundo va a poder usar un vehículo eléctrico, etc. Pero eso es un proceso que es una hoja de ruta que va por ahí un poco la solución. Para, lógicamente, como os decía al principio, para que ese cambio climático no sea el que se atisba que puede ser. Aquí hay que buscar, yo creo que, un equilibrio entre los hábitos que tenemos ahora, el avance tecnológico y los hábitos que queremos tener a futuro y la calidad de vida que queremos tener. Es así de claro. Soluciones técnicas hay y cada vez más eficientes, pero todavía hay un desarrollo muy amplio y un camino muy largo que andar. Eso, ya os digo, un poco aquí, por decirlo bruscamente, tenemos un grandísimo problema enorme con el planeta, que hemos provocado todos lo que hemos provocado. Y si queremos que nuestras generaciones futuras sigan viviendo en él, tenemos que tomar medidas. Cuanto más rápido, mejor. Entonces se están tomando medidas y se está avanzando. ¿De forma suficiente o no? Pues no lo sabemos, pero tenemos que ir en esa línea. Por ejemplo, un aspecto... Sí, no, está claro. Un aspecto positivo que podemos decir era con el tema de los gases fluorados que emitían los equipos de aire acondicionado. Ya se ha producido la transformación de los equipos, se ha evitado usar refrigerantes que eran nocivos y tal igual, y ya se está viendo que eso está minorando. Ya hay estudios que demuestran que realmente ese elemento fluorado que ya no está, y otros que eran fines. Entonces, por eso os digo que de alguna forma también se van consiguiendo las cosas, que no hay que ser, como dice el refrán castellano, sin prisa pero sin pausa, pero la prisa muchas veces pues hay que